Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fics más rápidos. 119. Arráncale la boca. Mientras tanto, en Dorks Manor, en Londres. El rosal de la mansión estaba meticulosamente cuidado, y la sirena de piedra en la fuente posaba con elegancia, pero esta exquisita tranquilidad no podía penetrar en lo más mínimo en la sala de estar de la residencia principal. El ambiente estaba impregnado de una inquietud sofocante. La señora Augusta, una de las integrantes principales del Club de la Felicidad, caminaba de un lado a otro en la sala de estar como una leona acorralada. Su bata de seda azul pavo real estaba arrugada, y algunos mechones se habían soltado de su moño cuidadosamente recogido. Toda su actitud desprendía una sensación de decadencia miserable. Sus uñas arañaron inconscientemente la tela de terciopelo del sillón, produciendo un sonido de susurro. Los días sin la poción de la felicidad eran demasiado difíciles de soportar. Su piel parecía haber perdido su brillo, cada fina línea de expresión en el rostro reflejada en el espejo se había vuelto descaradamente evidente, y sentía como si hormigas se arrastraran dentro de su cuerpo, impidiéndole sentarse o permanecer de pie sin moverse. Lo más aterrador era esa sensación de vacío e irritabilidad que le brotaba de la médula, llevándola a encontrar fallos en todo lo que veía. Inútil. Eres completamente inútil. Augusta se detuvo bruscamente, se giró y le gritó al hombre que estaba junto a la chimenea. Dodds, director de la oficina del ministro de magia y del departamento de logística, se sobresaltó al oír el sonido, y casi se le cae la taza de té que tenía en la mano. Su rostro, ligeramente hinchado, lucía una sonrisa servil y cobarde, parecida a la de un frailecillo gordo y asustado. Querida, tú, por favor no te emociones, intentó tranquilizarla, con la voz apenas audible. El ministerio está investigando, esto no es, lleva tiempo, ¿sabes? Tiempo. La voz de Augusta se elevó una octava, tan aguda que podría haber roto un cristal. Llevo casi una semana sin tomarme la poción de la felicidad. ¿Sabes lo que se siente? Mírame. Parece que soy una vieja bruja de 40 años. Y tú, como funcionario del Ministerio de Magia, te quedas mirando cómo esos idiotas se apoderan del negocio de Lucius sin hacer nada. Dodds bajó aún más la cabeza, murmurando en voz baja.
Pero esas fueron órdenes dadas personalmente por el ministro Fudge y el director Scrimgeour. Yo solo soy un director del departamento de logística, así que dejaste que ese bastardo de Kirrell dijera tonterías en los periódicos. La rabia de Augusta encontró una nueva salida. La última vez en el caldero chorreante, si no hubiera corrido tan rápido, le habría arrancado la boca, y tú, que no solo no me apoyaste, sino que me aconsejaste que volviera. ¿Acaso eres un hombre? Dodds estaba sonrojado por la reprimenda, pero no se atrevió a replicar. Desde que su esposa se unió a ese llamado Club de la Felicidad, era como si estuviera poseída. Antes solo tenía muy mal genio, pero ahora era básicamente un polvorín, listo para estallar a la menor chispa. Él solo pudo asentir sumisamente. Sí, querida, todo es culpa mía, lo haré, se lo sugeriré al ministro Fudge más tarde. En ese preciso instante, las llamas de la chimenea se avivaron con un silbido, adquiriendo un color verde brillante. El secretario de Dodds, con su rostro joven y ansioso, apareció entre las llamas. Director Dodds. Emergencia. Dodds, como si se aferrara a un salvavidas, prácticamente se abalanzó sobre la chimenea. ¿Qué pasa? Habla despacio. Es el profesor Kirrell de Hogwarts. Dijo la secretaria muy rápidamente. Él ha presentado una acusación formal contra el profesor Snape y el señor Lucius Malfoy por conspirar para resucitar a quien tú sabes. El ministro Fudge ya ha notificado al director Dumbledore y ha ordenado a todos los jefes de departamento pertinentes que regresen al ministerio de inmediato para una reunión de emergencia. Auge. Dodds sintió como si una luz divina hubiera brotado de la chimenea, envolviendo todo su cuerpo. Su rostro arrugado e hinchado rebosaba prácticamente de alegría. Bien. Estaré allí inmediatamente. Respondió Dodds con decisión, como si hubiera escuchado la llamada de un rey. Se dio la vuelta bruscamente y comenzó a fingir que ordenaba su maletín, mientras murmuraba en voz alta. Querida, ¿lo has oído? Hay una emergencia en el ministerio, una emergencia enorme. Tengo que irme. Esto es trabajo, ¿entiendes? Tras decir esto, agarró un puñado de polvos flu con la agilidad más grande de su vida, sin siquiera cambiarse el pijama, y se zambulló de cabeza en la chimenea. Acompañadas de un silbido, las llamas verdes envolvieron su corpulenta figura, y desapareció como si huyera para salvar su vida. La sala de estar quedó en silencio al instante. Augusta se quedó paralizada, con el pecho agitado violentamente. Unos segundos después, su rostro, que había lucido demacrado por la abstinencia, ahora estaba contraído por la rabia. Muy bien, Quirinus Kirrell. Difamar la poción de la felicidad la última vez no fue suficiente, y ahora ha puesto su lanza contra el mismísimo señor Lucius Malfoy. Esto es un intento de llevar a la familia Malfoy a la muerte. Esto es para asegurar que su grupo no tenga una buena vida. Cuanto más pensaba en ello, más se enfadaba. Esa inquietud y rabia reprimidas se desataban en su interior. De repente, tuvo una revelación. ¿Qué acababa de decir la secretaria? El ministro Fudge había convocado a varias personas al ministerio para una reunión. Dumbledore también había sido notificado. Ese anciano, el único que podía impedirles impartir justicia, no estaba en el castillo de Hogwarts. Un brillo peligroso y fanático surgió en los ojos de Augusta, como el de un lobo que lleva 3 días hambriento y que por fin huele carne. Corrió hacia el tocador, agarró el espejo de doble visión e inyectó magia con dedos temblorosos. Pandora. Irene. ¿Están todas ahí? Respóndanme de inmediato. La superficie del espejo parpadeó varias veces, y pronto aparecieron varios rostros de damas nobles, igualmente llenos de inquietud, insatisfacción y demacradas. La dueña de una de las caras, la señora Pandora Sol, se estaba pintando las uñas. Augusta. ¿Cuál es la prisa? Me estoy haciendo las uñas, se quejó Pandora. Escuchen, hermanas. La voz de Augusta temblaba ligeramente de emoción, pero cada palabra contenía una incitación innegable. Ese maldito Kirrell nos está apuñalando por la espalda otra vez, y esta vez ha apuntado directamente al señor Lucius, acusándolo falsamente de conspirar para resucitar a quien ustedes saben. Augusta describió la noticia que acababa de recibir, añadiendo adornos con el lenguaje más rápido y contagioso posible. Los rostros en el espejo cambiaron de color al instante. ¿Qué? Gritó la señora Irene. ¿Está loco? ¿Cómo pudo el señor Lucius hacer algo así? ¿Acaso quiere que el señor Lucius Malfoy vaya a Azkaban? ¿Y qué pasará con nuestra poción de la felicidad? Ese maldito Kirrell. Pandora estaba tan enfadada que rompió la varita que tenía en la mano. No podemos esperar más. La voz de Augusta se tornó estridente.
Dumbledore se ha ido al ministerio, y no hay nadie en el castillo que pueda proteger a ese canalla, respiró hondo y rugió con todas sus fuerzas. Actuemos ahora mismo. Vayamos a Hogwarts, encontremos a Quirrell y abrámosle la boca de una vez. Delante de todos. 120. El ojo perspicaz de Dumbledore al día siguiente tocaba la clase de defensa contra las artes oscuras. Las aulas subterráneas de Hogwarts siempre eran frías y húmedas, pero el ambiente de hoy era excepcionalmente diferente. Desde que el profesor Quirrell expuso heroicamente los oscuros secretos de la poción de la felicidad, su imagen en el corazón de los estudiantes quedó completamente transformada. Sobre todo después de haber sido elogiado por varios periódicos, el profesor Quirrell se había convertido prácticamente en el denunciante del mundo mágico, un héroe trágico que se atrevió a desenvainar su espada contra las fuerzas oscuras y malignas. A los jóvenes magos les encantó este personaje, y su respeto y cariño por él crecieron como la hierba silvestre en marzo, completamente imparables. Esta adoración pura e incondicional fue, sin duda, la mejor medicina curativa para alguien que había vivido durante años a la sombra de la inferioridad y el miedo. Durante este periodo, la confianza en sí mismo del profesor Quirrell había aumentado a una velocidad visible a simple vista. Una vez que una persona tiene confianza en sí misma, toda su actitud adquiere un aspecto completamente nuevo. Cuando Quirrell entró en el aula, Kingmus casi pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Hoy, el profesor Quirrell había cambiado por completo, dejando atrás su habitual aspecto tímido, como si el viento pudiera derribarlo en cualquier momento. Vestía una túnica de terciopelo morado oscuro, confeccionada a la perfección, con intrincados motivos ornamentales bordados en hilo de plata en el cuello y los puños, y las botas de cuero que llevaba estaban pulidas hasta brillar. Ese turbante con aroma a ajo, tan característico de la marca, estaba hoy envuelto con una pulcritud y suavidad excepcionales, incluso sujeto con un pequeño broche de plata en forma de serpiente. Lo más exagerado de todo era que llevaba unas gafas finas con montura dorada apoyadas en el puente de la nariz, y la mirada tras los cristales ya no era errática, sino que revelaba una calma y una agudeza propias de un erudito. Su paso al entrar en el aula era firme y sereno, con la espalda recta, y esa actitud hacía pensar que era algún profesor visitante. Incluso tenía más aire de catedrático que Snape. Buenos días, alumnos. La voz de Quirrell aún conservaba un leve temblor imperceptible, y ya ni siquiera fingía tartamudear. Colocó una gruesa pila de apuntes sobre el atril con un suave chasquido, luego se ajustó las gafas con montura dorada y recorrió la sala con la mirada. El aula estaba en silencio. Todos los alumnos estaban sentados erguidos, con los rostros llenos de expectación y reverencia. Hoy exploraremos las variantes y aplicaciones del encanto Protego. Quirrell se giró, golpeó suavemente la pizarra con su varita y, de la nada, apareció una elegante escritura cursiva. Mucha gente cree que Protego es solo un encantamiento defensivo básico. Esto es un error muy común. De hecho, su potencial supera con creces vuestra imaginación. No se apresuró a explicar el hechizo, sino que planteó una pregunta. ¿Alguien puede decirme cómo se forma la barrera mágica cuando se lanza Protego? ¿Cómo es su estructura microscópica? Esta pregunta estaba claramente fuera del alcance del libro de texto, e incluso Sig estaba intrigado. Los hechizos mágicos ahora tienen encantamientos y gestos fijos, lo cual es enteramente resultado del trabajo del Departamento de Educación del Ministerio de Magia. Hace varios siglos, en la Edad Media, un mismo hechizo solía tener diferentes conjuros y gestos según el mago. O bien, existían diferentes interpretaciones y énfasis. Debido a estas diferencias, un mismo hechizo podría describirse como siempre cambiante. Cuando esta variación alcanzaba cierto grado, daba lugar a hechizos diferentes. Por ejemplo, los hechizos de exorcismo, los hechizos de expulsión y los encantamientos para repeler mugles que Quirrell mencionó en clase la semana pasada. Pero esto tuvo un precio. El imprudente perfeccionamiento e investigación de Ancient Wizards dieron como resultado que los encantamientos y gestos para la misma magia fueran extraños y variados, lo que conllevaba un riesgo muy alto de que el hechizo fallara la mayor parte del tiempo. En vista de ello, el Ministerio de Magia había unificado gradualmente todos los encantamientos y gestos para todos los hechizos durante los últimos 200 años. Esta es la magia básica que todos están aprendiendo actualmente. Sus ventajas son, naturalmente, su simplicidad, facilidad de aprendizaje, seguridad y practicidad. Pero la desventaja es que el efecto y el poder de los hechizos se reducen considerablemente, y la comprensión de la magia por parte del estudiante es bastante superficial.
Según los estándares de los antiguos magos, lo que se enseña actualmente en las escuelas de magia es totalmente insuficiente. Por lo tanto, muchos educadores del mundo mágico tienen bastantes quejas al respecto, pues creen que las reformas educativas del Ministerio de Magia de los últimos siglos han arruinado el mundo mágico. Las familias de sangre pura han conservado gran parte del conocimiento mágico que el Ministerio de Magia abandonó, razón por la cual su poder parece mayor. Este es también el origen de la ideología de la supremacía de la sangre pura en la realidad. Una sonrisa casi imperceptible curvó las comisuras de los labios de Kirrell. Era la confianza de alguien que poseía un conocimiento absoluto. Utilizó su varita para dibujar un complejo círculo mágico tridimensional en el aire, y en su interior fluyeron y se reorganizaron innumerables puntos dorados de luz. Miren esto. La magia no se limita a formar un escudo. Bajo la guía de su voluntad, imita la estructura de las antiguas escamas de dragón, formando innumerables superficies diminutas e interconectadas que desvían la energía. Cada superficie puede refractar y disipar la energía de la mayoría de los hechizos ofensivos, lo explicó de forma clara y sencilla, citando textos clásicos que abarcaban desde la ley del desequilibrio energético en la alquimia antigua hasta los modelos estructurales de la magia moderna. Los diferentes gestos de lanzamiento y tonos de encantamiento producían protego con características diferentes. Algunos tenían efectos defensivos especiales contra el fuego. Incluso llamó a Sig para que se enfrentara directamente a un hechizo de fuego. Algunas estaban dirigidas a las artes oscuras, como Crucio, pero él no las demostró, solo las mostró. Aquellas teorías aburridas cobraron vida y fascinación en su boca. Todos los jóvenes magos del aula, incluidos los alumnos de Slytherin, que solían ser muy bromistas, escuchaban, completamente hipnotizados. Harry Potter estaba tan emocionado que se le pusieron las mejillas rojas. Observó al profesor Quirrell en el podio, que irradiaba la luz de la sabiduría, y la admiración en su corazón alcanzó un nuevo nivel. Mira, este es un profesor de verdad. Esta es la persona por la que vale la pena arriesgarlo todo para protegerla. Alguien como Snape, que solo sabe burlarse, intimidar y reprimir a los estudiantes, ni siquiera es apartamento para atarse los cordones de los zapatos. Mientras tanto, la profesora McGonagall ya había patrullado todo el castillo. Dumbledore había ido al Ministerio de Magia y no había regresado en toda la noche, lo que la inquietaba. Observaba nerviosamente los movimientos de toda la escuela, especialmente el despacho y el aula del profesor Quirrell, temiendo que pudiera ocurrir algún accidente. Sin embargo, cuando miró a través de la pequeña ventana de la puerta del aula y vio la escena que había dentro, no pudo evitar quedarse atónita. En el aula, Quirrell estaba de pie en el centro del podio, con aspecto animado y hablando con elocuencia. Era seguro de sí mismo y sereno, y la erudición y el encanto que emanaban de él le producían una sensación de extrañeza. Los alumnos estaban concentrados, e incluso los gemelos Weasley más traviesos, por una vez, no se susurraban entre sí. En ese momento, la profesora McGonagall comprendió de repente un poco a Dumbledore. En aquel entonces, ella no entendía en absoluto por qué Dumbledore había insistido, en contra de toda oposición, en ascender a Quirrell, que acababa de terminar su licencia académica y era sensible y débil, para que sirviera como profesor de alto riesgo de defensa contra las artes oscuras. En aquel entonces, Quirrell ni siquiera tenía el valor de mirar a los ojos a la gente. El nombramiento de Dumbledore se debió casi por completo a su prestigio personal. Los hechos también demostraron que, al comienzo del año escolar, Quirrell era incapaz de desempeñar este puesto docente. Pero a lo largo de este año, el cambio de Quirrell podría calificarse de transformación total. McGonagall no quiso hacer comentarios sobre las rencillas entre él y Lucius Malfoy, pero en lo que respecta a este asunto en particular, Quirrell había demostrado una valentía asombrosa. Frente a un poderoso guerrero de sangre pura como Lucius, se atrevió a alzar la voz, lo cual en sí mismo era digno de admiración. Y tras alcanzar un enorme prestigio y numerosos elogios, demostró suficiente humildad y discreción, sin hablar nunca abiertamente sobre este asunto. Ahora, había superado por completo sus barreras psicológicas y se encontraba en el podio, con la apariencia de un maestro insondable. La profesora McGonagall observó la figura segura y animada en el aula y no pudo evitar suspirar para sus adentros. El juicio de Dumbledore era, en efecto, agudo. Siempre era capaz de ver los aspectos positivos que otros no veían y brindarles oportunidades de crecimiento y transformación. Justo cuando la profesora McGonagall se emocionaba al oír la mirada perspicaz de Dumbledore, decenas de damas nobles lujosamente vestidas y enjolladas salieron de las chimeneas del pueblo de Hogsmeade, 121.
Incrementar los esfuerzos de interrogatorio en el despacho del ministro de magia Cornelius Fudge, el ambiente era tan denso que se podía exprimir como agua. Con el informe del profesor Kirrell, este asunto dejó de ser un problema menor que pudiera obviarse con evasivas y concesiones. Esta última carta de denuncia estaba escrita con detalles tan conmovedores que revelaba cómo Snape había acorralado al pobre profesor Kirrell en un pasillo una noche, utilizando las artes oscuras para amenazarlo y obligarlo a robar la piedra filosofal. De este modo, esta oficina, ya de por sí estrecha, estaba ahora repleta de todos los altos funcionarios y aurores de alto rango del Ministerio de Magia que aún podían respirar. Sobre el costoso escritorio de caoba de Fudge, se apilaba una montaña de documentos, incluyendo el libro de contabilidad de la poción de la felicidad incautado en la mansión Malfoy y esas 2 cartas de denuncia que habían sido examinadas minuciosamente muchas veces. Unos cuantos contables hechiceros, con monóculos, revisaban sombríamente los libros de contabilidad, mientras que otros sostenían lupas alrededor de las 2 cartas, como si intentaran analizar más secretos entre líneas. Durante muchos días, investigaron los ingredientes de la poción de la felicidad, los anuncios publicados en todos los periódicos, incluido The Daily Prophet, e incluso los honorarios por patrocinio pagados a Gilderoy Lockhart. Casi cada rastro de fondos en las cuentas de ingresos fue examinado minuciosamente. ¿El resultado? No encontraron absolutamente nada. No se encontró ni un solo rastro relacionado con quien tú sabes. Las cuentas estaban tan limpias como si las acabara de lamer un elfo doméstico. Finalmente, Fudge le lanzó una mirada furtiva a Dumbledore, que apenas había hablado en todo ese tiempo, y se tragó las palabras llamada Snape que tenía en la punta de la lengua. Se aclaró la garganta, adoptó una expresión pensativa y habló con cautela. Creo que quizás deberíamos invitar primero al señor Quirinus Kirrell al ministerio para preguntarle qué sabe. Al mismo tiempo, podemos brindarle la protección adecuada. Esta frase iluminó a todos al instante. Exactamente. ¿Qué sentido tenía que todos se pasaran tanto tiempo trabajando en un montón de pergaminos viejos? ¿Por qué no acudir directamente al informante que escribió las cartas? Después de todo, la escena de coacción y soborno descrita en la segunda carta mencionada era tan específica que parecía como si alguien la hubiera grabado con una bola de cristal adivinatoria. Nadie podría haberla imaginado sin haber estado allí. Fudge llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto, pero no conseguía que Dumbledore, esa figura tan importante, cediera. Cuando el anciano llegó aquí de madrugada, inmediatamente intercedió por Snape, diciendo que Severus nunca haría tal cosa, lo que frustró todos los planes de Fudge. Sin otra opción, Fudge solo pudo intensificar el interrogatorio de Lucius Malfoy al tiempo que aceleraba la auditoría de los libros de contabilidad pertinentes. Con la carta de denuncia como baza principal, Fudge se mostró duro por una vez, dejando que los brutos de la oficina de aurores hicieran lo que quisieran. Así, en la sala de interrogatorios de la planta baja, la voz de Lucius Malfoy nunca cesó. Pero después de interrogarlo toda la noche, no obtuvieron nada útil excepto un montón de no lo sé, soy inocente y tonterías sobre consejos para el mantenimiento de guantes de piel de dragón. Furioso, Fudge envió gente a preparar Veritaserum y ordenó que todos los libros de contabilidad de la poción de la felicidad fueran trasladados a su oficina para poder supervisar personalmente la investigación. Esta postura dejaba claro que pretendía convertir este caso en el más importante desde que asumió el cargo. En su opinión, la verdad en sí misma no importaba en absoluto. Tanto si el problema era Lucius como si lo eran Snape y Kirrell, con tal de que se encontrara algo, reforzaría enormemente su prestigio como ministro Fudge. ¿Lucius tiene algún problema? Bien. Entonces podría usar a este engreído miembro de la familia Malfoy como chivo expiatorio para dar un ejemplo y establecer su autoridad. ¿Snape o Kirrell tienen algún problema? Mejor aún. Podría aprovechar la oportunidad para darle un buen golpe a Hogwarts y hacerle saber al viejo Dumbledore quién es realmente el líder supremo del mundo mágico. Cornelius, ya he dicho que Severus no es un problema, dijo finalmente Dumbledore, ajustándose con calma sus gafas de media luna. Además, no creo que estas 2 cartas las haya escrito Quirinus. Cambió de tema, con voz lenta y pesada. Reconozco su letra, y esto no es para nada su escritura. Debe haber algo aquí que se nos ha pasado por alto, Dumbledore lo sabía perfectamente. Él mismo le había encargado a Snape que vigilara la piedra filosofal durante este curso escolar, así que ¿cómo iba a poder Snape robarla? Si realmente quería resucitar a Lord Voldemort, tenía muchas oportunidades y no necesitaba obligar a Kirrell a ayudarlo.
En cambio, Dumbledore esperaba utilizar el poder del Ministerio de Magia para seguir esta pista repentina y aprovechar la oportunidad para buscar rastros reales de Lord Voldemort. En cambio, esperaba utilizar el poder del Ministerio de Magia para seguir esta pista y aprovechar la oportunidad para buscar rastros de Lord Voldemort. Ante esto, Fudge solo quiso poner los ojos en blanco. Viejo, si estás siendo protector, simplemente dilo. No inventes excusas sobre la letra. Sentía que Dumbledore simplemente estaba encubriendo su propio mal criterio en materia de personal. Piénsalo. Un profesor de Hogwarts desertando al bando enemigo y convirtiéndose en un lacayo del Señor Oscuro. Menudo escándalo sería. En el mundo mágico británico, la influencia de Hogwarts solo era superada por la del Ministerio de Magia. En cierto modo, este director era un viceministro sin título. Si este director resultara ser también el mago más poderoso de la época, podría estar por encima de la jerarquía del Ministerio de Magia. Semejante escándalo sin duda sacudiría el prestigio de Dumbledore, obligándolo a él y a su Hogwarts a someterse obedientemente al liderazgo del Ministerio de Magia. Albus, esta es una carta de denuncia, no una carta de amor. ¿Acaso una persona aterrorizada no disimularía su letra? La paciencia de Fudge finalmente se agotó. Ya que usted se opone, dígame, ¿qué debemos hacer ahora? Si el contenido de la carta es cierto, el señor Quirrell corre grave peligro y podría enfrentarse a una situación de vida o muerte en cualquier momento. En ese momento, Lucius Malfoy gritó de verdad que no. Desde la planta baja, lo que provocó que el párpado de Fudge se contrajera. Tras apagarse la voz de Lucius, golpeó la mesa con la mano con decisión. El señor Quirrell debe haber sufrido amenazas extremadamente serias para denunciar 2 veces al Ministerio de Magia, la situación es crítica. En ese preciso instante, la chimenea de la oficina emitió un silbido mientras llamas verdes se elevaban hacia arriba. El rostro siempre severo de la profesora McGonagall apareció entre las llamas. Al ver a Dumbledore, gritó con urgencia y sin rodeos. Albus, Quirrell ha sido atacado. Con un golpe seco, todos en la oficina saltaron de sus sillas al unísono, con rostros que reflejaban una sorpresa inconfundible. El ministro Fudge tenía razón. La expresión de Fudge era digna de contemplar. Primero, asombro. Luego, un brillo triunfal de tal como lo esperaba brotó de sus ojos. Enderezó su ya corpulenta espalda, alzó ligeramente la barbilla y dirigió una mirada victoriosa a Dumbledore. En cuanto a Dumbledore, el pequeño brillo travieso en sus profundos ojos azules se extinguió al instante, reemplazado por un pozo de frialdad insondable. 122. Quirrell, sal de aquí. En las puertas del castillo, el cuidador Filch bostezaba, apoyado perezosamente contra el marco de una puerta, acunando a su preciada gata, Madame Norris. Al ver a este grupo de mujeres nobles agresivas, Filch quedó momentáneamente atónito, pero luego forzó una sonrisa. Oh, señoras, buenos días. ¿Vienen a visitar el castillo o a ver a sus hijos? Dijo, extendiendo la mano como si esperara unas cuantas monedas de oro de propina. Augusta no respondió en absoluto. Se dirigió directamente hacia él, con la mirada penetrante como agujas. Buscamos a Quirinus Quirrell. Dígale que salga y nos dé la cara. La sonrisa de Filch se congeló en su rostro. Desde que el profesor Quirrell se hizo famoso en los periódicos, todo tipo de personas acudieron a buscarlo. Algunos admiradores y, naturalmente, algunos alborotadores. Filch tenía mucha experiencia lidiando con este tipo de asuntos. Profesor Quirrell, está en clase. Sin cita previa, no puede. Filch no terminó la frase. Una mujer que estaba detrás de Augusta sacó una varita y le apuntó con la punta. Augusta se movió aún más rápido. Agarró a Filch por el cuello y lo levantó del suelo con una mano. Cállate. Llévanos allí. O te colgaré a ti y a tu apestoso gato de la aguja más alta del castillo. Las piernas de Filch pataleaban salvajemente en el aire. La señora Norris, sobresaltada, saltó de sus brazos con un chillido y salió corriendo hacia los arbustos. Filch miró a Augusta a los ojos. Estaban llenos de pura locura y furia. No tenía ninguna duda de que esa mujer haría exactamente lo que decía. En el tercer piso, el aula de defensa contra las artes oscuras a la izquierda, Filch balbuceó la ubicación. Muy bien. Augusta lo soltó. Filch se desplomó en el suelo como un saco de patatas inservibles. Con un gesto de la mano, guió a sus hermanas como un torrente imparable, irrumpiendo majestuosamente en el castillo de Hogwarts. Los pasillos de Hogwarts nunca habían estado tan animados.
Decenas de tacones altos resonaban contra el suelo de mármol, produciendo un denso sonido de clac-clac, como el de un ejército poco cohesionado pero agresivo en marcha. Los estudiantes con los que se encontraron por el camino observaron en silencio, atónitos, aquella procesión de damas de la nobleza, retrocediendo hasta las murallas para dejarles paso. Los caballeros y las damas de los retratos también se asomaban, comentando con curiosidad este espectáculo que solo se produce una vez cada siglo. Phoebes daba volteretas en el aire con entusiasmo. Podía oler que se avecinaban grandes problemas. Tomó la iniciativa de volar al frente del grupo, haciendo de guía, mientras cantaba una cancioncilla de su propia autoría con una voz penetrante. Brujas locas, sedientas de sangre, el nombre del pobre Kirrell está por los suelos. Sin dientes, con el pelo arrancado, a ver si intenta gritar. G. La profesora McGonagall recibió la noticia de inmediato. Al salir apresuradamente de su despacho, se topó de frente con aquel ejército en lo alto de la escalera de mármol. Augusta Longbottom. ¿Qué estás haciendo? La profesora McGonagall rugió. Extendió los brazos, bloqueando las escaleras, con la varita fuertemente agarrada en la mano, la punta apuntando a Augusta, que iba a la cabeza. Esto es una escuela. No es un lugar para que hagas lo que quieras. Augusta se detuvo y soltó una risa fría. Se cruzó de brazos y miró a la profesora McGonagall de arriba a abajo. Minerva, te sugiero que te apartes. Hoy no estamos aquí por ti. Buscamos a Quirinus Kirrell. Debe pagar por lo que ha hecho. El profesor Kirrell está dando clase. No me importan sus quejas personales, salgan de Hogwarts inmediatamente. De lo contrario, no me culpen por ser descortés. El rostro de la profesora McGonagall estaba tenso por la ira, y un aura poderosa emanaba de ella. Pero los miembros del Club de la Felicidad de hoy hacía tiempo que habían perdido la razón, dominados por la irritabilidad y una rabia incontenible. Eran docenas, y no les importaba en absoluto la advertencia de la profesora McGonagall. ¿Descortés? Minerva, ¿hasta qué punto piensa ser descortés? Dijo la señora Pandora Sol, adelantándose al grupo con tono burlón. No olvides que muchos de nosotros somos miembros del Consejo Escolar de Hogwarts. ¿Estás seguro de que quieres ofendernos a todos? Exacto. Dumbledore no está aquí. ¿Crees que puedes protegerlo? Que salga. Que admita delante de todos que ha calumniado a la poción de la felicidad y al señor Lucius. Las mujeres comenzaron a clamar todas a la vez, sus voces elevándose en oleada tras oleada, creando un eco masivo en la escalera. La profesora McGonagall temblaba de rabia. Podía enfrentarse a 10 magos oscuros sin dudarlo, pero al encontrarse frente a este grupo de damas nobles y racionales que además ostentaban el cargo de consejeras escolares, por un momento no supo qué hacer. Tomar medidas equivaldría a atacar a los gobernadores, cuyas consecuencias serían impensables. Si ella no actuaba, irrumpirían en el aula y atacarían a un profesor. Augusta echó un vistazo al pasillo que conducía al otro lado y luego dirigió una mirada a las personas que estaban detrás de ella. Hermanas, tomemos otro camino. Ignoraron por completo a la furiosa profesora McGonagall, como una manada de pirañas que huelen sangre, la esquivaron y se lanzaron en la dirección que Filch había indicado. La profesora McGonagall intentó bloquearles el paso con su cuerpo, pero varias damas de la nobleza, de gran fortaleza, la apartaron bruscamente. Tropezó y estuvo a punto de caerse por las escaleras. Rápido. Ve a avisar al profesor Flitwick y a la profesora Sprout. Gritó la profesora McGonagall a un aterrorizado prefecto de Ravenclaw que se encontraba en las escaleras. Entonces, agarrándose al dobladillo de su túnica y haciendo caso omiso de las normas de decoro, se apresuró a regresar a su oficina. Necesitaba contactar con Dumbledore de inmediato. En ese momento, dentro del aula de defensa contra las artes oscuras, la clase estaba en curso. Quirinus permaneció sentado en su asiento, mirando a Kirrell en el podio, con la sensación de que todo era un tanto surrealista. El profesor Kirrell se encontraba en el centro del aula, demostrando a los alumnos técnicas avanzadas para el hechizo protego. Agitó su varita y, al instante, apareció una cúpula translúcida de color púrpura pálido alrededor del podio, que emitía un suave resplandor. Recuerda que la fuerza del encantamiento escudo contra las artes oscuras depende enteramente de tu voluntad para resistir la malicia. Debes tener una perseverancia inquebrantable y una confianza absoluta para contrarrestar los malos pensamientos. Esta creencia se convertirá en el anclaje del hechizo, haciéndolo indestructible. Estallido. Un fuerte estruendo interrumpió las palabras de Kirrell. La pesada puerta de madera del aula fue abierta de golpe desde el exterior por una fuerza tremenda.
El panel de la puerta se estrelló violentamente contra el muro de piedra contiguo, y las astillas de madera salieron disparadas por todas partes con un ruido aterrador. Toda la clase se sobresaltó y giró la cabeza al unísono para mirar. Kygnus también echó un vistazo. Vio a decenas de damas de la nobleza, con sus joyas tintineando y el perfume flotando en el aire, rodeando a una mujer con túnicas de color rojo fuego, bloqueando agresivamente la entrada. Sus rostros estaban meticulosamente maquillados, pero sus ojos parecían querer devorar a alguien. El ambiente en el aula se congeló al instante. La clase del profesor Kirrell se interrumpió bruscamente. La confianza y la compostura que se reflejaban en su rostro se desmoronaron al instante al ver la expresión distorsionada de Augusta. La varita que sostenía en la mano tembló, y la cúpula de color púrpura pálido que cubría el podio se desvaneció con un pop, como una burbuja de jabón que explota. 123. Agarró con fuerza la esquina del pañuelo morado que se le había aflojado. Aquí, Quirinus Kirrell. La voz de Augusta era aguda y penetrante. Con un dedo pintado con esmalte rojo brillante, señaló directamente al hombre en el podio, quien al instante se había convertido en una codorniz acobardada, y gritó con todas sus fuerzas: «Mentiroso, despreciable y desvergonzado». El rostro de Kirrell palideció instantáneamente, perdiendo todo color. Las gafas con montura dorada que llevaba en el puente de la nariz se deslizaron, colgando precariamente de la punta. Inconscientemente, retrocedió 2 pasos. Esa familiar sensación de pavor, que le calaba hasta los huesos, lo envolvió una vez más, y con ella, volvió su tartamudeo. ¿Qué quieren hacer? Los estudiantes estaban todos atónitos. Kygnus vio que Harry, Ron y Hermione, sentados en la primera fila, tenían expresiones de total confusión y desconcierto en sus rostros. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso estas personas no fueron víctimas de la estafa de la poción de la felicidad? ¿No deberían agradecerle al profesor Kirrell por haberles revelado la verdad? ¿Por qué parecía que odiaban al profesor Kirrell incluso más que Snape? ¿Qué queremos hacer? Augusta esbozó una mueca de desprecio. Liderando su círculo de hermanas, se acercó al podio paso a paso, y el sonido de sus tacones altos resonó con especial claridad en el aula silenciosa. Estamos aquí para desenmascararte, hipócrita. Eso es. Es él. Diciendo tonterías en los periódicos, difamando la poción de la felicidad y difamando al señor Lucius. Por tu culpa, ya ni siquiera podemos comprar la poción de la felicidad. Mira mi cara, tengo ojeras. Además, tengo la piel muy seca. Hoy vamos a destrozar esa boca mentirosa tuya. Las emociones de las mujeres se descontrolaron por completo. Varios bolsos de diseñador de lujo se balanceaban en el aire como si pretendieran golpear a Kirrell hasta la muerte con ellos. Al ver a decenas de mujeres abalanzándose sobre él, Kirrell retrocedió una y otra vez hasta que su espalda chocó con fuerza contra la pared del aula. Su atuendo, tan meticulosamente arreglado, ahora parecía completamente ridículo. Sus gafas con montura dorada estaban torcidas, lo que le daba el aspecto de una pequeña codorniz aterrorizada. No te acerques más. Al no ver escapatoria, Kirrell finalmente recordó que era un mago. Soltó un grito espantoso y de repente agitó su varita. Protego. Un halo translúcido de color púrpura pálido se expandió instantáneamente frente a él, separándolo de la multitud de mujeres enloquecidas. El color del halo indicaba que se trataba de subversión mejorada del amuleto escudo, otorgada por la defensa contra las artes oscuras. Tenía un aspecto bastante normal. Los jóvenes magos en el aula, especialmente Harry Potter, exhalaron un suspiro colectivo de alivio. Harry incluso enderezó la espalda, con una expresión de admiración hacia el profesor poderoso en su rostro, como si ya pudiera ver a esas mujeres malvadas indefensas ante la magia poderosa. Sin embargo, la señora Augusta Longbottom hizo algo que nadie en la sala esperaba. No sacó su varita, ni siquiera se molestó en recitar un encantamiento. Simplemente soltó un resoplido frío y balanceó el bolso de piel de dragón de edición limitada que llevaba colgado de la muñeca en un amplio arco, lanzándolo con la fuerza de alguien que golpea una bludger de Quidditch. El bolso, valorado en al menos 1000 galeones, trazó un elegante arco impregnado del aroma del dinero en el aire, antes de estrellarse contra el pálido halo púrpura con un sólido golpe seco. Se oyó un crujido seco, como si se rompiera un cristal. Ante la mirada atónita de todos los estudiantes del aula, la barrera mágica creada por el hechizo Protego se hizo añicos como una bombilla barata. Innumerables puntos de luz púrpura estallaron en el aire, como fragmentos de vidrio dispersos, antes de aniquilarse silenciosamente.
El aula, que parecía una mazmorra, quedó sumida en un silencio sepulcral. La expresión de adoración en el rostro de Harry Potter se congeló por completo. Se quedó con la boca abierta, sus ojos verde esmeralda llenos de interrogantes. Las sonrisas en los rostros de los demás Gryffindor también se congelaron. Kingmus casi perdió la compostura y soltó una carcajada en ese mismo instante. ¿Romper el escudo físicamente? ¿O romper el escudo pagando para ganar? Dudaba seriamente de que la bolsa de piel de dragón de la señora Augusta estuviera encantada con alguna runa de indestructibilidad forjada por antiguos enanos. De lo contrario, ¿cómo podría una bolsa destrozar un amuleto escudo básico? La única explicación era que las defensas psicológicas de Quirrell se habían derrumbado por completo. Su hechizo no era más que una cáscara vacía, incapaz de resistir ni siquiera el impacto de una bolsa. La imagen de superioridad que acababa de construir en clase se hizo añicos junto con su frágil barrera, sin dejar rastro alguno. Hermanas, atrápenlo. Augusta no le daba tiempo a nadie para reaccionar. Una vez que se rompió la barrera, las últimas reservas de las mujeres se desvanecieron. Como una manada de hipogrifos liberada de sus jaulas, chillaron y rugieron mientras se abalanzaban sobre el hombre que se acurrucaba en un rincón. La escena que siguió ya no podía describirse como un conflicto. Fue una paliza unilateral en toda regla. Ni siquiera usaron sus varitas, solo puños y uñas. «Devuélvanme mi juventud», gritó una mujer, agarrando a Quirrell por el cuello y sacudiéndolo violentamente. «Quítenle el turbante. Quiero ver qué cosa vergonzosa esconde en su cabeza», gritó la señora Pandora Sol, extendiendo sus manos, con las uñas pintadas de rojo brillante, para arrancar el icónico turbante morado de la cabeza de Quirrell. ¡Ah! Quirrell dejó escapar un grito como el de un cerdo degollado. Protegió desesperadamente la parte posterior de su cabeza, acorralada contra la pared por las mujeres, a las que tiraban y empujaban como a un muñeco de trapo. Sus túnicas de terciopelo, confeccionadas a la perfección, estaban rasgadas, sus gafas con montura dorada habían desaparecido hacía tiempo, quién sabe a dónde, y su turbante, meticulosamente sujeto, estaba torcido. ¡Alto! Todos ustedes, alto. Harry Potter finalmente salió de su estado de shock. Hermione también gritó: «No peleen más». Sin embargo, estas débiles voces de justicia fueron ahogadas al instante por la ola de furia de las damas de la nobleza. «Es culpa tuya que Fudge confiscara la poción de la felicidad. El negocio de mi marido se ha visto afectado, mis ojeras. Págame por mis ojeras. Arráncale la boca. A ver si se atreve a decir tonterías en los periódicos otra vez». Una señora bastante corpulenta incluso se quitó uno de sus tacones altos puntiagudos con incrustaciones de diamantes y se lo lanzó a Quirrell. Estallido. El tacón golpeó el brazo de Quirrell, que protegía la parte posterior de su cabeza, con un fuerte golpe seco, lo que le hizo soltar un grito aún más agudo. En medio de este caos, la señora Pandora Sol finalmente encontró su oportunidad. Se acercó a Quirrell y, usando ambas manos, agarró con firmeza una esquina del turbante morado, que ya estaba suelto. «Lo tengo. Hermanas, ayúdenme». Las pupilas de Quirrell se contrajeron repentinamente. Dejó escapar un gemido desesperado y retorció su cuerpo frenéticamente, intentando liberarse del agarre. «¡No! No. 124. Controla a tu esposa. Ahora. Inmediatamente. Ahora mismo». No fui yo quien lo denunció, justo cuando los dedos de Pandora, cubiertos de esmalte de uñas carmesí, estaban a punto de tocar el borde del turbante, un grito agudo y desgarrador rompió el caos del aula. «Yo no lo hice. Yo no denuncié la poción de la felicidad. Alguien usó mi nombre. Me tendieron una trampa». La voz de Quirrell estaba distorsionada por el terror extremo. Ya no le importaba su tartamudeo, y cada palabra parecía expulsarse de su pecho con todas sus fuerzas. En ese preciso instante, el tiempo parecía estar bajo una maldición que lo inmovilizaba. La mano de Pandora Sol se quedó suspendida en el aire, y la mueca de desprecio en su rostro se congeló. El bolso de piel de dragón de Lady Augusta Longbottom también se detuvo, y por primera vez, una expresión de desconcierto apareció en su rostro. Todas las damas de la nobleza detuvieron sus movimientos, mirándose unas a otras como un grupo de marionetas a las que se les hubiera pulsado el botón de pausa. Los cerebros de los jóvenes magos en el aula se bloquearon aún más colectivamente. ¿Enmarcado? ¿Qué fue esto? ¿El giro argumental del siglo?
El héroe solitario en sus corazones, que no temía al poder y se atrevió a desenvainar su espada contra las fuerzas oscuras y malignas, tuvo como primera reacción gritar: no fui yo no lo hice, lo hizo otro, en lugar de resistir heroicamente cuando fue atacado por esas fuerzas malignas. Kygnus se recostó en su silla, con los brazos cruzados y una expresión de como era de esperar en el rostro. En el otro extremo del aula, el trío de Harry Potter sintió culpa al instante. Por supuesto que sabían que el profesor Quirrell decía la verdad, porque fueron ellos quienes escribieron esa carta. Pero, ¿cómo pudieron admitir eso? Además, a sus ojos, el profesor Quirrell estaba en la primera línea de la lucha contra los magos oscuros. Esta gloria le pertenecía originalmente a él. Ahora bien, era evidente que sus palabras se debían a que había sufrido una paliza a manos de ese grupo de mujeres despiadadas, y había empezado a decir tonterías. Qué trágico que un héroe se vea obligado a negar sus propios logros. ¿Oísteis eso? Harry se puso rojo de rabia mientras les gritaba al grupo de damas nobles. Matones, mirad lo que le habéis hecho al profesor. Ha empezado a decir tonterías. Tras gritar, se volvió hacia Quirrell, que estaba acurrucado en un rincón, y lo animó con una mirada increíblemente firme. Profesor, no tenga miedo. No tiene por qué temerles. Nadie puede borrar su valentía ni sus logros. Todos lo apoyamos. Por favor, resista. La justicia nunca se rinde. La voz de Harry resonó en el aula silenciosa, impregnada de la pasión y la inocencia únicas e impetuosas de la juventud. Quirrell estaba completamente atónito. Miró fijamente a Harry con la mirada perdida, los ojos muy abiertos por el miedo y llenos de incredulidad. ¿De qué tonterías está hablando este chico? Así es. Ron también se puso de pie. Aunque sus piernas aún estaban un poco débiles, el valor de su amigo lo había contagiado. Profesor, no les tenga miedo. Nadie puede arrebatarle su gloria. Es usted un verdadero héroe. Hermione no dijo nada, pero apretó los labios con fuerza y apuntó con su varita directamente al grupo de damas nobles, aunque su mano temblaba ligeramente. Escondido en el rincón del fondo del aula, Kygnus observó esta escena de realismo mágico y casi no pudo evitar soltar una carcajada. Bajó rápidamente la cabeza, se tapó la boca con la mano y sus hombros temblaron de forma incontrolable y violenta. Cielos, Salvador, realmente eres un demonio. Quirrell quería alejarse para salvar su vida, pero ahí estás tú, bloqueando su vía de escape y sellándola con cemento. Efectivamente, con Harry armando semejante lío, Augusta y las demás damas de la nobleza también entraron en razón. Bien. Este desgraciado debe estar asustado y está intentando salirse con la suya de esta manera. ¿Acaso cree que somos tontos? Augusta se recuperó de la sorpresa inicial. Resopló con desdén y se colgó el bolso de nuevo en la muñeca. No creo que le hayan dado una buena paliza. Hermanas, no le hagan caso a las tonterías de este mentiroso. Solo está fingiendo. Exacto. Sigue intentando engañarnos. Hoy debemos hacerle saber las consecuencias de difamar la poción de la felicidad. Gritó Pandora, extendiendo de nuevo sus garras hacia el turbante de Quirrell. Primero hay que desnudarlo. ¡No! Digo la verdad. Por favor, créeme. El cuerpo de Quirrell se retorcía violentamente. Era como un pez arrojado a la orilla, debatiéndose desesperadamente para evitar las manos que intentaban agarrarle la cabeza. Su voz denotaba un sollozo, lleno de desesperación, mientras gemía sin cesar. Yo no escribí esa carta. Yo no. Puedes comprobar la letra, o puedes preguntarle a Dumbledore. Cuanto más se defendía, más se enfadaban las mujeres. A su parecer, sin duda, estaba utilizando el nombre de Dumbledore para presionarlas. ¿Todavía te atreves a mencionar a Dumbledore? Veo que no derramarás ni una lágrima hasta que veas el ataúd. En ese momento crítico, una voz firme y resonante, que denotaba una autoridad incuestionable, resonó en la puerta del aula. Todos, alto. La voz parecía tener un impacto físico, haciendo vibrar el aire de toda el aula. Todos, incluido el forcejeante Quirrell y las damas de la nobleza, miraron inconscientemente hacia el sonido. Albus Dumbledore estaba de pie en la puerta del aula. Todavía vestía la túnica azul oscuro bordada con estrellas y lunas, y su larga barba blanco plateada estaba cuidadosamente recogida en su cinturón. Su rostro tenía una expresión inusualmente seria. Sus ojos azules, que normalmente brillaban con dulzura y picardía, ahora eran como los mares helados del Polo Norte, fríos y penetrantes, mientras recorrían con la mirada a todos los presentes en el aula. Detrás de él se encontraba el severo ministro de magia, Cornelius Fudge, junto con un grupo de funcionarios del ministerio y aurores con expresiones diversas.
Finalmente, estaban la furiosa profesora McGonagall, el profesor Flitwick y otros. Los altos mandos de Hogwarts y el núcleo del poder del Ministerio de Magia aparecieron así, de repente, en la puerta de un pequeño aula de defensa contra las artes oscuras. El ambiente de la escena cambió instantáneamente, pasando de ser un mercado caótico a uno tranquilo. La arrogancia de las damas nobles se fue extinguiendo a un ritmo visible. Inconscientemente, soltaron a Quirrell, arreglándose apresuradamente sus túnicas y cabellos desaliñados, tratando de recuperar la dignidad propia de la clase alta, aunque su maquillaje corrido y su cabello revuelto los hacían parecer ridículos y patéticos. Quirrell, en cambio, era como un montón de lodo, deslizándose por la pared hasta sentarse en el suelo. Se acurrucó hecho una bola, agarrando con fuerza su turbante con las manos, mientras su cuerpo seguía temblando violenta e incontrolablemente, y de su boca salían gemidos ininteligibles. La mirada de Dumbledore recorrió el aula, deteniéndose finalmente en el grupo de damas nobles. Su voz era tranquila, pero cada palabra resonaba como un pequeño martillo golpeando el hielo, con una frialdad que helaba hasta los huesos. ¿Alguien me puede explicar exactamente qué está pasando aquí? Nadie se atrevió a responder. Lady Augusta Longbottom abrió la boca, pero bajo la mirada omnisciente de Dumbledore, acabó por callar. El rostro de Cornelius Fudge había pasado de ser sombrío a un color púrpura intenso. Sentía que le ardía la cara de dolor, como si le hubieran dado docenas de bofetadas seguidas. En Hogwarts, un grupo de damas de la nobleza se había confabulado contra el denunciante de un caso importante relacionado con las artes oscuras. Y la líder era nada menos que la esposa de uno de sus subordinados del ministerio. Si esto saliera a la luz, ¿dónde escondería su rostro el ministro de magia? Acababa de prometer solemnemente en su despacho que protegería al señor Quirrell, que podría enfrentarse a un peligro mortal en cualquier momento, y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre había sido golpeado. Quienes no supieran la verdad pensarían que él, el ministro, había recibido dinero de la familia Malfoy y había instruido deliberadamente a los familiares de sus subordinados para que tomaran represalias contra este mago justo que se atrevió a revelar la verdad. Si le arrojaran ese lodo, no podría lavárselo ni aunque saltara al lago negro. Su mirada recorrió la multitud y rápidamente encontró a Dolores Umbridge, que intentaba hacerse una bola y esconderse en un rincón. Ese pobre desgraciado intentaba desesperadamente reducir su presencia, con la cabeza casi enterrada en la grasa de su pecho, deseando poder desaparecer en ese mismo instante. Longbottom. La voz de Fudge salió apretada entre sus dientes, ronca y aguda. Señaló al hombre gordo que aún temblaba, la ira y la vergüenza que había acumulado finalmente encontraron una salida. Controla a tu esposa. Ahora. Inmediatamente. Ahora mismo. 125. ¿No lo denunciaste? Dolores Umbridge se estremeció violentamente, su grasa tembló como si le hubiera caído un rayo, y estuvo a punto de romper a llorar en ese mismo instante. Se sentía como un gnomo desafortunado atrapado entre dos dragones hambrientos. Por un lado, su furioso superior, y por el otro, su esposa, aún más furiosa. Bajo la atenta mirada de decenas de ojos, movió sus piernas pesadas como el plomo, lenta y renuentemente, avanzando poco a poco hacia Augusta como un prisionero a punto de entrar en el lugar de la ejecución. Se inclinó y suplicó con una voz como el zumbido de un mosquito. «¿Qué, querido, el ministro, quiere que nos calmemos primero? Piérdete. Eres un inútil». Augusta lo apartó de un empujón. Los más de 100 kilos de Doric parecían un espantapájaros ante ella. Él retrocedió tambaleándose varios pasos y cayó de espaldas con un golpe sordo. Pero la voz de Augusta había perdido su anterior seguridad. Ahora, solo una arrogancia largamente cultivada le impedía inclinar la cabeza ante tanta gente. Entonces, ella miró fijamente a su marido con fingida fortaleza, sin atreverse a mirar a los fríos ojos de Dumbledore. Fudge ignoró a la pareja de payasos y se volvió hacia el profesor Quirrell, que estaba acurrucado en el suelo con una suave sonrisa, la más tranquilizadora que pudo esbozar. «Señor Quirrell, se ha asustado. En nombre del Ministerio de Magia, quisiera expresarle mi más sincero agradecimiento por su inmensa contribución». Antes de que pudiera terminar, Quirrell se levantó a medias del suelo como un gato al que le hubieran pisado la cola. Varias marcas de uñas le aparecían en la cara. Las manchas de sangre, junto con su expresión de terror, le daban un aspecto excepcionalmente patético. Al oír gracias por su contribución, inmediatamente tuvo una violenta reacción de estrés, agitando frenéticamente las manos frente a su pecho mientras interrumpía incoherentemente. «No, no, no, no fui yo. De verdad que no fui yo.
Alguien me tendió una trampa. Esas dos cartas no tienen nada que ver conmigo. Ja, un cobarde que no se atreve a admitir lo que ha hecho. Exclamó Pandora Sol, sacando un ejemplar de El Profeta de su bolso de piel de cocodrilo, abriéndolo de golpe, apuntando una esquina del periódico hacia Kirrell y resopló con frialdad. Está impreso claramente en el periódico. Esta es la carta de denuncia que usted mismo escribió. ¿Y ahora lo niega? La mirada de Fudge se posó en el periódico. Se trataba de una captura de pantalla parcial de la carta original que exponía el bajísimo contenido de sangre de unicornio en la poción de la felicidad, que el diario El Profeta había publicado especialmente con anterioridad para aclarar su fuente. Esa no es mi letra, de verdad, yo no escribí estas cosas, lo juro por Merlín. Kirrell miró la letra desconocida, sintiendo que estaba a punto de llorar. Ya no quería ser un héroe. Ser un héroe no era algo que cualquiera pudiera ser, y uno podía recibir una paliza incluso estando escondido en Hogwarts. Fudge tenía la intención original de seguir tranquilizando a este héroe con algunas frases hechas oficiales como por favor, confía en nosotros, con el Ministerio de Magia aquí, estarás muy seguro, pero cuando sus ojos se posaron en la captura de pantalla en la mano de Pandora, el resto de sus palabras se le atascó en la garganta. La letra en ese papel, el corazón de Fudge se encogió de repente. Casi inconscientemente, sacó del bolsillo de su túnica las dos cartas que había considerado tesoros preciosos. Le arrebató el periódico a Pandora, se hizo a un lado, colocó los 3 ejemplares uno al lado del otro y los comparó meticulosamente. Los demás funcionarios y aurores que lo habían seguido no se atrevieron a dar un paso al frente para molestar al ministro, así que se agruparon a su alrededor, estirando el cuello con curiosidad. La luz del sol entraba a raudales en el aula a través de los altos ventanales, y las motas de polvo danzaban en los haces de luz. El aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de perfume de damas de la nobleza, ajo y polvo. El aula estaba en un silencio sepulcral. Incluso los jóvenes magos podían sentir la asfixiante baja presión en el centro de esta tormenta. Todas las miradas estaban fijas en el ministro Fudge y en los 3 trozos de pergamino que sostenía en sus manos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, el rostro de Fudge pasó de un color púrpura intenso a un blanco grisáceo a una velocidad visible a simple vista. Sus ojos, que de por sí no eran grandes, ahora se le salían de las órbitas como 2 cuentas de cristal a punto de caerse. Sus manos regordetas, que solían agitarse con tanta fuerza durante los discursos, ahora temblaban como hojas al viento otoñal. Idéntico. No se podía decir que simplemente estuvieran emparentados. Eran exactamente iguales. Ya fuera por el pequeño gancho único al final de la letra G, la inclinación habitual hacia arriba y a la derecha de la barra transversal en la letra T, o incluso el espacio ligeramente amplio entre cada palabra, las 3 letras fueron escritas por la misma mano. Fudge sintió como si le hubieran vertido un balde de agua helada desde la coronilla hasta los talones, congelándolo por completo. Si la carta que revelaba la existencia de la poción de la felicidad fue escrita por Kirrell, entonces las 2 cartas posteriores que informaban sobre Snape y Lucius también debieron provenir de su mano. Se trataba de un bucle lógico perfecto, la base misma de la confianza del ministro Fudge para mantenerse firme, tomar decisiones acertadas y superar toda oposición para investigar el caso. Pero ahora, el propio Kirrell juraba ante el cielo que esas 3 cartas no tenían nada que ver con él, ni siquiera por una sola moneda de cobre de Nut. Esto significaba que solo había 2 posibilidades. Primero, Kirrell estaba mintiendo. Era el informante, pero era un cobarde. Temiendo represalias por parte de la casa Malfoy y de ese grupo de mujeres desquiciadas, se acobardó en el último momento y negó todas sus acciones. En segundo lugar, Kirrell decía la verdad. De principio a fin, estas 3 cartas no fueron escritas por él. Esto fue una broma pesada dirigida a Lucius Malfoy, e incluso involucró a Snape y Hogwarts. Al pensar en esto, la espalda de Fudge se empapó instantáneamente de sudor frío. Prefería creer en la primera posibilidad. Si Kirrell simplemente era un cobarde que temía los problemas, aún tenía margen de maniobra. Como ministro de magia, podía ejercer plenamente su poder, ignorar la negación de Kirrell y continuar con el caso. Podría resolver las inquietudes de Kirrell más adelante. Siempre y cuando la investigación siguiera adelante, podría dar una explicación a todos. Además, podría acumular un inmenso prestigio y capital político, y nadie se atrevería a cuestionar su capacidad de nuevo. ¿Pero qué pasaría si fuera la segunda opción? ¿Una broma? En cuanto le vino ese pensamiento a la mente, Fudge sintió que le daba vueltas la cabeza y apenas pudo mantenerse en pie.
Él, Cornelius Fudge, ministro de magia de Gran Bretaña, futuro receptor de la Orden de Merlín, de primera clase. Por una simple broma pesada de un desconocido, había movilizado a la élite de la oficina de Aurores y se había apoderado de la propiedad de una famosa familia de sangre pura. Incluso había encerrado a Lucius Malfoy, el jefe de una prominente familia de sangre pura, un mago de sangre pura con una compleja red de contactos en el Wizengamot, en una sala de interrogatorios del Ministerio de Magia. Y lo que es aún más fatal, debido a esa carta firmada que lo exponía, Lucius era ahora como un pavo real al que le habían arrancado por completo las magníficas plumas de la cola, tras haber sido atormentado durante toda una noche en la sala de interrogatorios por esos brutos imprudentes de Aurores que no conocían el peso de sus actos. Y él mismo había dado la maldita orden. Fudge sintió que le costaba respirar. Casi podía ver los ojos grises de Lucius, que podían escupir veneno, mirándolo fríamente a través del cristal unidireccional de la sala de interrogatorios. También podía casi oír los interrogatorios y las acusaciones de aquellos magos en el tribunal de Wizengamot que ya lo consideraban desagradable. Su carrera política había terminado. Esto es imposible. Fudge finalmente logró esbozar unas pocas palabras entre dientes, con la voz tan seca como si la hubieran frotado con papel de lija. Al otro lado del aula, Harry Potter seguía con una expresión de justa indignación, con los puños apretados, completamente ajeno a que el fuego que él mismo había encendido estaba a punto de reducir a cenizas el sombrero del ministro de magia. 126. Quirrell no tiene más remedio que admitirlo. El ambiente en el despacho del director de Hogwarts era incluso más solemne que el que se había vivido momentos antes en el aula de defensa contra las artes oscuras. La oficina estaba ahora abarrotada de gente del Ministerio de Magia. Fudge se dejó caer en el sillón frente a Dumbledore, cuyo escritorio estaba repleto de manuscritos escritos a mano por el profesor Quirrell. También había ordenado a aurores de élite que lanzaran varios hechizos sobre las cartas de denuncia con sus varitas, pero el resultado fue el mismo. La letra de las cartas no se había alterado mágicamente. Esto aumentó aún más su ya mal humor. Quirrell también estaba allí, aunque lo habían arrinconado. Fudge dejó caer los manuscritos con un fuerte golpe seco. Profesor Quirrell, ¿qué demonios está pasando aquí? Fudge fue el primero en atacar. Necesitaba una forma de desahogar su vergüenza y su ira. Detrás de él, Scrimgeour, jefe de la oficina de Aurores, junto con varios altos funcionarios del Ministerio de Magia, observaban con rostros severos, analizando a Quirrell en la esquina con miradas escrutadoras. Mientras tanto, Dumbledore se acercó a la chimenea donde Quirrell estaba acurrucado y le entregó al hombre, que aún temblaba, una taza de té humeante. Quirino, bebe un poco. Te sentirás mejor. Las manos de Quirrell temblaban al tomar la taza de té. Un poco del líquido hirviendo le salpicó la mano, pero no pareció sentirlo. Dio grandes tragos, como si intentara usar el calor para disipar el frío que se le había metido hasta los huesos. Ahora bien, ¿podrías decirme si lo que dijiste en clase hace un momento era cierto? Preguntó Dumbledore con suavidad, con una voz tranquilizadora. Esas 2 cartas de denuncia, ¿de verdad no las escribiste tú? Quirrell alzó la vista, sintiendo el calor del té caliente en sus manos, y las lágrimas volvieron a brotarle. Asintió enérgicamente, con la voz ronca. De verdad que no fui yo, director. Lo juro. Alguien me está tendiendo una trampa. Alguien debe estar intentando matarme. Habló con tanta sinceridad que el miedo y el resentimiento que sentía eran casi imposibles de fingir. Fudge frunció el ceño. Ahora se encontraba en un dilema. Si Quirrell decía la verdad, significaba que el Ministerio de Magia había sido engañado por una persona desconocida. Esta era una consecuencia que Fudge no podía aceptar, así que decidió seguir por el camino que le resultaba más ventajoso. Se aclaró la garganta, se inclinó hacia adelante y adoptó una expresión persuasiva, suavizando considerablemente su tono como si estuviera tranquilizando a un niño asustado. Profesor Quirrell, no se altere todavía. Escúcheme. La voz de Fudge era deliberadamente baja, con un tono amable y sincero. Todos comprendemos tu situación. Somos conscientes de la influencia de la casa Malfoy. Es humano sentir miedo. Es perfectamente comprensible. Nadie te culpará por ello. Se detuvo un momento para observar la reacción de Quirrell. Al ver que solo temblaba mientras se aferraba a su taza de té, Fudge subió la apuesta. Sin embargo, debes pensar con claridad. Ya has dado el paso más valiente. Todo el mundo mágico te considera un héroe. Innumerables magos alaban tu coraje. Te llaman la conciencia de Hogwarts, el denunciante en la oscuridad.
La voz de Fudge comenzó a adquirir un tono seductor. Agitó sus manos regordetas como si pintara un cuadro glorioso. Así que, sería natural que revelaras algunas cosas más adelante, piénsalo bien, Quirino. Una vez resuelto este caso, recibirás la Orden de Merlín de primera clase. Yo mismo te condecoraré. En ese momento, la voz de Fudge subió una octava. Incluso se puso de pie y extendió los brazos. Hogwarts estará orgulloso de ti. Tu nombre quedará grabado en la historia del colegio, tu retrato colgará en la galería de héroes del Ministerio de Magia, junto a aquellos grandes magos que derrotaron a quien tú sabes. Estas palabras provocaron miradas de envidia entre muchos funcionarios del ministerio presentes en la oficina. La Orden de Merlín de primera clase era una gloria que muchos magos jamás podrían alcanzar en toda una vida de esfuerzo. La expresión de Quirrell había sido relativamente normal mientras escuchaba las partes anteriores, e incluso parecía algo conmovido. Para alguien tan modesto y sensible como él, este enfoque fue realmente muy efectivo. Pero cuando escuchó las palabras derrotó a quien tú sabes, su rostro palideció al instante, poniéndose más pálido que un cadáver, y su cuerpo tembló como una hoja. No lo quiero, no quiero ninguna medalla, sacudió la cabeza aterrorizado, escondiendo aún más el rostro. Solo quiero enseñar en paz, por favor, te lo ruego, déjame ir, un héroe. No lo sabía antes, pero todo lo que sucedió hoy fue como un balde de agua helada que lo despertó por completo. ¿Cuántos de esos héroes colgados en las paredes estaban realmente vivos? Además, el Señor Oscuro realmente estaba en la nuca, y él realmente estaba tramando resucitarlo. ¿Acaso este asunto llegaría a ver la luz? Si realmente se convirtiera en un héroe de renombre mundial, como sugirió Fudge, ¿aún sería capaz de robar la piedra filosofal? La paciencia de Fudge se estaba agotando poco a poco. No podía comprender cómo alguien podía rechazar semejante gloria. Era simplemente irracional. La sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente, reemplazada por un rastro de impaciencia mal disimulada. Profesor Quirrell, ¿tiene alguna inquietud? ¿Le preocupa su seguridad personal? Fudge enfatizó su tono. Puede estar completamente seguro de eso. Yo, Cornelius Fudge, lo garantizo en mi nombre como ministro de magia. Le brindaremos el más alto nivel de protección. Guardaespaldas Aurores las 24 horas. Su oficina y dormitorio estarán bajo los encantamientos defensivos más poderosos. De pie detrás de Fudge, Scrimgeour, el jefe de los Aurores, infló el pecho en el momento oportuno y añadió. Sí, con nuestro escuadrón de Aurores presente, absolutamente nadie puede dañar ni un solo cabello de tu cabeza. Incluso si el Señor Oscuro volviera a la vida, no podría. Para su sorpresa, al oír esto, Quirrell no se sintió tranquilo, sino que comenzó a temblar aún con más violencia. ¿Protección de Aurores las 24 horas? Entonces, ¿cómo podía permanecer oculto el secreto que guardaba en la nuca? Sentía que todo lo que decía el ministro Fudge era aterrador. Cada palabra sonaba como una sentencia de muerte. No es eso. La voz de Quirrell ahora sonaba como un sollozo. Prácticamente suplicaba. ¿De verdad que no escribí esas cartas? ¿Por qué no me crees? Basta. Fudge perdió la paciencia al fin. Golpeó el escritorio con la mano, haciendo que Quirrell diera un respingo. La taza cayó al suelo con un estrépito y se hizo añicos. La oficina quedó sumida en un silencio sepulcral. El último rastro de falsa gentileza desapareció de su rostro regordete, reemplazado por una locura nacida de haber sido empujado al borde de un precipicio. Porque se había dado cuenta de que solo obligando a Quirrell a admitir que era el informante tendría una salida. Incluso si finalmente se descubría que las acusaciones eran infundadas, podría culpar completamente a Quirrell. La responsabilidad de Fudge se minimizaría y la ira de la gente no se dirigiría hacia él. Al fin y al cabo, fue Quirrell quien lo había expuesto personalmente e insistido en denunciarlo. El Ministerio de Magia simplemente había sido engañado. Así pues, decidió que hoy debía elegir el camino que le resultara más beneficioso. Quirrell tendría que admitirlo, quisiera o no. 127. Dale emético Quirinus Quirrell. Fudge se puso de pie, mirándolo desde arriba, con la grasa de su rostro temblando de rabia. No seas desagradecido. Esto ya no se trata solo de ti. Concierne a la situación general de la lucha del mundo mágico contra los magos oscuros. Su rugido resonó en la oficina, cada palabra como un pesado martillo golpeando sin piedad los frágiles nervios de Quirrell. O mejor dicho, la voz de Fudge bajó de tono repentinamente, sonando exasperada. ¿De verdad te has unido al bando del Señor Oscuro, trabajando para la resurrección del Señor Oscuro?
¿Es por eso que no te atreves a admitir que fuiste el informante? ¿Tienes miedo de la represalia de tus cómplices o del castigo de tu nuevo amo? Auge. Estas palabras fueron como un rayo negro que impactó a Kirella, levantó la cabeza bruscamente, con los ojos llenos de un horror extremo e indescriptible. Joder, ¿cómo iba a saberlo? Al ver el estado de terror de Kirella, Fudge sintió una oleada de autosuficiencia. En realidad no creía que Kirella fuera un remanente de los mortífagos. Simplemente estaba usando esas palabras para intimidarlo. Los interrogatorios eran así, o bien mediante persuasión o intimidación. A juzgar por la actuación de Kirella, claramente había tenido éxito. Fudge pensó que el interrogatorio no había sido tan difícil después de todo. De haberlo sabido antes, debería haber interrogado a Lucius personalmente. Tal vez el caso se habría resuelto hace mucho tiempo. ¿Lo logré, no? Fudge se enderezó con aire de suficiencia. Luego, aprovechando la ventaja, agitó los brazos con entusiasmo, escutiendo por todas partes. Si no cooperan honestamente con nosotros, tendremos que investigar a fondo sus problemas primero. Kirella estaba completamente atónito. Quiso negar con la cabeza, pero tenía el cuello tan rígido como si estuviera petrificado. Solo pudo abrir la boca como un pez fuera del agua, emitiendo un sonido áspero y gutural. Si no cooperaba, Fudge lo investigaría, pero ¿podría soportar una investigación? Una vez descubiertos sus secretos, la etiqueta de remanente del Señor Oscuro quedaría grabada para siempre. Sería arrojado inmediatamente a Azkaban, y entonces los dementores lo desangrarían. Pero si cooperaba, tampoco parecía funcionar. Al fin y al cabo, su propio plan para resucitar a su amo no había avanzado mucho, y ni siquiera podía inventarse detalles sobre Lucius y Snape conspirando para resucitar al Señor Oscuro. Esto era un callejón sin salida mirara por donde mirara. No, yo no soy. Kirella finalmente logró pronunciar unas palabras entre dientes, con la voz temblorosa e incontrolable, llena de sollozos. De verdad, no soy, basta. Veo que estás mintiendo. Fudge había tomado el control del ritmo del interrogatorio. Con un gesto de la mano, ordenó a Scrimgeour: llévalo de vuelta y enciérralo en la sala de interrogatorios. Usa Veritaserum. Quiero que lo cuente todo, Veritaserum. Estas palabras fueron como una maldición del imperio, que instantáneamente le arrebató a Kirella el último vestigio de cordura. Estaba aterrorizado y aturdido. Si ser asediado por un grupo de damas nobles hace un momento supuso dolor físico y una pérdida de dignidad, entonces Veritaserum desenterraría sin duda todos sus secretos. ¡No! Un grito agudo e inhumano brotó de la garganta de Kirella. Como un gato al que le han pisado la cola, se elevó del suelo de un salto y se giró, con ganas de estrellarse la cabeza contra la pared, prefiriendo morir antes que enfrentarse a semejante final. Tranquilo. Una voz tranquila y firme, pero a la vez con un poder indiscutible, sonó suavemente, acallando al instante todo el ruido frenético de la oficina. La varita de Scrimgeour, que estaba a medio desenvainar, se detuvo. Los dos aurores que estaban a punto de dar un paso al frente y apresar a Kirella también se quedaron paralizados. Cornelio. Albus Dumbledore había permanecido allí todo el tiempo. Sus ojos azules, tras unas gafas de media luna, eran como dos lagos profundos, observando en silencio aquella absurda representación. No fue hasta que Fudge ordenó el arresto y el uso de Veritaserum que finalmente habló. Acabas de decir que el profesor Quirrell se ha unido a Lord Voldemort. La voz de Dumbledore no era fuerte, pero llegó a los oídos de todos con claridad. Me gustaría preguntarte, ¿tienes alguna prueba? Los movimientos de Fudge se congelaron. Echó la cabeza hacia atrás bruscamente y se encontró con la mirada de Dumbledore, que parecía ver a través de todo, y sintió una inexplicable sensación de culpa. ¿Pruebas? Su reacción de hace un momento es la mejor prueba. Gritó Fudge con falsa bravuconería. Albus, ¿no lo viste? Estaba tan asustado que ni siquiera podía hablar. Hemos llegado a un punto crítico en el interrogatorio. Por supuesto, necesitamos usar algunos métodos especiales. ¿Ah, sí? Dumbledore se ajustó las gafas, manteniendo la calma. Solo vi a un profesor asediado por decenas de damas de la nobleza, que sufrió un gran trauma físico y mental, cayendo en un pánico extremo ante sus acusaciones infundadas y sus gritos. Creo que a cualquiera que se enfrente a acusaciones sin fundamento le resultaría difícil mantener la calma, ¿no es así? Hizo una pausa, su mirada recorrió a Fudge y luego a los aurores que sostenían sus varitas, y una sutil frialdad se coló en su voz. ¿O es que, Cornelius, el Ministerio de Magia ahora tramita los casos sin necesidad de pruebas, basándose únicamente en tus conjeturas personales y griega? ¿En la intimidación?
Albus. Esto es una emergencia, rugió Fudge, exasperado. Hace media hora, el profesor Quirrell era el denunciante que, según usted, merecía nuestros más altos honores. ¿Cómo es posible que, en un abrir y cerrar de ojos, se haya convertido en un sospechoso que necesita ser interrogado con Veritaserum? Dumbledore se ajustó las gafas, una leve curva apareció en la comisura de sus labios, con una expresión como si estuviera discutiendo un interesante problema de pociones. Si usted lo llevara de vuelta al Ministerio de Magia, ¿se convertiría también en un criminal que conspira para resucitar al Señor Oscuro? Fudge sintió que su mente se quedaba en blanco. Entendía la implicación detrás de las palabras de Dumbledore. Los labios de Fudge temblaron mientras un sudor frío resbalaba por sus mejillas regordetas, empapando su cuello almidonado. No se atrevió a discutir, profundamente temeroso de que Dumbledore descubriera su pequeño plan para encontrar a alguien a quien culpar. Yo hago esto por el Ministerio de Magia, balbuceó incoherentemente. En ese momento de tensión, ocurrió un accidente inesperado. Se oyó un sordo golpe seco. El profesor Quirrell, que había estado en el centro de la polémica, finalmente no pudo soportarlo más tras oír a Dumbledore llamarlo criminal que conspiraba para resucitar a Lord Voldemort. Sus ojos se pusieron en blanco, sus piernas cedieron y, como un saco de patatas desinflado, cayó hacia atrás y se desmayó en el acto. Un silencio inquietante se apoderó de toda la oficina. Todos miraban atónitos el montón de barro inconsciente que yacía en el suelo. Fudge quedó aún más atónito. ¿Cómo se suponía que debía continuar el caso ahora? Observó a Quirrell inconsciente en el suelo. Quiso llevárselo, pero era evidente que Dumbledore, de pie frente a él, no se lo permitiría. Pero si el enfrentamiento continuaba, quedaría en ridículo ante sus subordinados. Pensando en esto, Fudge agitó repentinamente sus túnicas y exclamó: «Nos vamos». Dicho esto, corrió hacia la chimenea sin mirar atrás, agarró un puñado de polvos Floo y desapareció en una explosión de llamas verdes. Los demás funcionarios del ministerio se miraron entre sí y no tuvieron más remedio que seguir al ministro, entrando uno por uno. Scrimgeour fue el último en marcharse. Miró a Dumbledore, luego a Quirrell, que yacía en el suelo, y se adentró en las llamas. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fix más rápidos.